Acompáñeme, por favor, hermano, con su Biblia 1 Corintios capítulo 4. Vamos a estudiar en esta mañana el versículo 1 al versículo 5. Y el pasaje que voy a leer nos sirve como una aplicación para evaluar qué buscar en los líderes o en los que están sirviendo en el ministerio. Nos ayuda, nos sirve, nos puede ser como una guía, es una forma de aplicarlo, pero no es el objetivo que tiene en mente Pablo cuando escribe esto, sino que lo que quiere hacer Pablo es frenar el juicio fuera de lugar, el juicio orgulloso que hacían los corintios sobre Pablo, Apolos y Cefas, que no juzgaran cosas que no saben, que no conocen, que no entienden. Pablo nos enseña en este pasaje que el veredicto final sobre nuestras vidas lo tiene Dios, no las opiniones de los seres humanos. Las iglesias pueden juzgar mal a sus líderes, pueden juzgar cosas que no saben o que no son bíblicas. Y el texto nos pone como un freno de mano a estar evaluando constantemente y meter la pata y hacer juicios totalmente fuera de lugar. 1 Corintios capítulo 4 dice así: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que, concluye Pablo, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto y las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Imaginen por un momento que hay una iglesia local y esa iglesia local decide ponerse en el estrado de un juez, decide ocupar el lugar de un juez y llaman para comparecer ante el banco de los acusados al apóstol Pablo. Imaginen que abren un expediente esta iglesia contra el hombre que fundó la iglesia en Corinto y emiten un dictamen. Y lo que tienen para decir del apóstol Pablo es que su presencia física es débil, que su oratoria carece de brillo, que sus sermones son demasiado sencillos para el paladar de ellos. Imaginen esto, ¿no? Qué locura el apóstol Pablo. Bueno, eso no es ficción. Es exactamente lo que estaba sucediendo en el contexto en la iglesia en Corinto. Las divisiones no eran debates teológicos, sino que había en el fondo un ataque directo y decidido contra la autoridad de Pablo. Los corintios estaban muy influenciados por la cultura. Todos estamos influenciados por la cultura, inevitablemente, y necesitamos poner un freno a eso en nuestra forma de pensar. Lo que se exaltaba en un líder en la cultura de los corintios era la oratoria, el éxito, el carisma, alguien que los debates los ganara, no alguien que tuviera razón, sino que ganara los debates, que tuviera argumentos que humillaran a sus oponentes. Eso es lo que hacían los filósofos y los sofistas de aquel entonces. Y a tal punto que pensaron de que Pablo, Apolos y Cefas eran lo mismo. Eran sofistas, eran como filósofos a quienes ellos podían admirar y seguir. Cada uno podía tener su escuela de filosofía. Y algunos decían, bueno, yo soy de la escuela de Pablo, otros decían, yo soy de la escuela de Apolos, y otros, yo soy de la escuela de Pedro, como si estas escuelas compitieran entre sí o no estuviesen en armonía en las cosas que ellos enseñaban. Nos cuesta, ¿no?, pensar en los filósofos como en las estrellas de aquel entonces, pero lo eran. Eran los influencers de hoy en día, en aquel momento eran los filósofos, los sofistas, y ellos estaban haciendo de los líderes como si fueran un club de fans.
Estaban los de Pablo, los de Apolos, los de Pedro. Y hoy en día los creyentes corremos un peligro similar, porque vivimos en una cultura que rinde culto a la personalidad, a la celebridad, al éxito numérico, a la elocuencia, al carisma. Se resalta mucho cuando alguien es carismático y cae muy bien y qué agradable, y pónganlo, denle un cargo, ¿no? Y eso es todo superficial, hermanos. Si no tenemos cuidado, corremos todos nosotros en nuestra mente de evaluar la iglesia y a los líderes bajo esos parámetros y hacer juicios totalmente fuera de lugar. Y el peligro en ocasiones va mucho más allá de la cultura. No está limitado a evaluar según la cultura, sino que a veces se mete en nuestros corazones, en nuestras mentes, y evaluamos por nuestros gustos personales. A mí me gusta un pastor que esté bien cerca nuestro, que juega a la pelota, que tome mate, que haga asado, no sé. Y pobre, capaz que el pastor tiene acidez, no puede ir a tomar mate, o es muy malo jugando al fútbol, no sé. Pero son cuestiones de preferencias, ¿no? De lo que a mí me parece. Imagínense, ¿no? Si los pastores o los líderes en una iglesia, los siervos, tienen que satisfacer lo que nos gusta porque todos tenemos cosas que nos gustan más, ¿no? Que no necesariamente son bíblicas. Imagínense lo que sería imposible, ¿no? Todos estarían de alguna forma defraudados, desilusionados. Venimos nosotros de alguna forma, que aunque no se nota, con una lista invisible de lo que nosotros esperamos o queremos que sea un pastor basado en nuestras inclinaciones y preferencias. Hoy se exalta de forma desmedida la erudición intelectual. Y un pastor debe conocer la doctrina, debe conocer la palabra, debe conocer muchas cosas. Pero hay como una corriente hoy en nuestros días donde están todos desesperados por exhibir cuáles son sus credenciales académicas. Y parece que la autoridad de alguien recae más en los títulos que tiene, más que en si es aprobado por Dios. Y eso es algo también peligroso. Otros buscan a alguien que sea como un administrador ejecutivo, un estratega, alguien que lleve a la iglesia al éxito, a ser bien visible y conocido ante todas las personas de este mundo. Otros esperan que sea un motivador carismático, alguien que me haga sentir bien cuando voy a la iglesia y que esté a mi disposición para resolver mis problemas. Bueno, el problema es que cuando los líderes no encajan en el molde de nuestras preferencias personales, ahí empezamos a emitir juicios de alguna forma, ¿no? Juicios carnales, porque se basan en lo que a nosotros nos parece, no hay ninguna evidencia bíblica de eso, y en nuestra mente abrimos expedientes y empezamos a tener en poco las personas que nos sirven. Bueno, es una tendencia, ¿no? A medir con la vara de nuestros antojos, algunos legítimos, porque si son legítimos es porque se basan en lo que dicen las Escrituras, y otros ilegítimos, porque se basan en lo que nos gusta, lo que preferimos, nuestros gustos, nuestras preferencias. Y Pablo escribe aquí para que nosotros calibremos nuestra forma de pensar. Se trata sobre cambiar de forma de pensar el sermón de hoy. No tiene que ver con acciones externas que nosotros tenemos que hacer, sino con nuestro corazón. Debemos hacer una evaluación correcta en nuestra mente. Ustedes recuerdan que lo que hablamos el domingo pasado, había un contexto de un orgullo tremendo en los corintios, en las evaluaciones que hacían. Y yo me veo tentado a pensar en este pasaje y leerlo como los requisitos que nosotros debemos buscar en un líder. Pero Pablo no ese es el propósito del texto. Pablo resalta en todo el texto que el que juzga es el Señor. Pablo de alguna forma les quiere poner un freno de mano, ¿no? Ellos estaban como reenvalentonados pensando que eran catadores de ministros que podían evaluar según sus preferencias. Y Pablo los quiere frenar, no, el que evalúa, ustedes se están equivocando. No me evalúan ustedes, no me evalúo ni yo mismo, el que va a evaluar es el Señor. Esto no anula, hermanos,
1 Timoteo 3 y Tito 1, cuando se nos dan las características que deben tener los líderes que califican una iglesia. La iglesia sí debe ejercer el discernimiento, el juicio, pero hasta ahí, hasta en lo que dice 1 Timoteo y Tito, nada más. No podemos evaluar mucho más que eso. Y llegamos hasta ahí con nuestro deber como creyentes. Y luego el Señor se encarga de evaluar. Este pasaje nos habla cuáles son los fundamentos divinos, los fundamentos de Dios para considerar a los líderes de la iglesia. Vamos a dividirlo en tres. En primer lugar, los líderes deben estar subordinados a Cristo. En segundo lugar, los líderes deben ser hallados fieles. Y en tercer lugar, los líderes responden ante el tribunal divino. Y esto no es algo que se aplica solamente a los líderes. Los líderes debemos moderar a un creyente, debemos moderar la vida cristiana. Esto se aplica para todos nosotros como iglesia. En primer lugar, los líderes deben estar subordinados a Cristo. El versículo 1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. La posición y la identidad que ocupa un líder en una iglesia o un pastor no es la de autonomía, no es alguien que hace lo que quiere, no es un rey, un soberano, no hace lo que piensa, lo que le gusta, lo que le parece, no es la estrella, no es una celebridad, no es el centro de atención, sino que deben estar en total y absoluta subordinación a la autoridad soberana de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y los líderes tienen que estar inherentemente subordinados a Cristo. Los creyentes estamos obligados a considerar a los líderes en nuestro organigrama mental como subalternos. Dice Pablo: téngannos los hombres por servidores de Cristo. Quisiera que pongamos nuestra atención a este verbo, téngannos. Es el verbo logizomai en griego. Está en voz pasiva. Esto significa que los que reciben la acción son los líderes y los que la ejecutan son los hombres, todos nosotros. Pero no termina ahí. Es un verbo imperativo, es un mandato. Por eso nos deja a todos nosotros esto en una posición de obligación, de nuestra responsabilidad. Los creyentes debemos considerar a los líderes siervos de Cristo. No son nuestros siervos. ¿Se acuerdan que anteriormente Pablo les dijo: todo es vuestro? Todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Y uno puede decir: bueno, si son nuestros, ahora que empiecen a hacer lo que nosotros queremos. Y Pablo quiere frenar eso, ¿no? Es al revés. Era para quitar el orgullo de por medio. Y Pablo dice: téngannos por servidores de Cristo. Y eso puede interpretarse en nuestra cultura cristiana como tenerles cariño, apreciarlos, como un reconocimiento, ¿no? Aquí el siervo fulano, aquí el siervo mengano, como una forma de tratarlos cariñosamente, una expresión de aprecio sentimental, emocional. Pero en la cultura grecorromana, la idea esta era nada que ver con eso. Toda la idea completa de este versículo 1, lejos de exaltar a los líderes, los coloca en una posición de humildad, subordinados a Cristo. Esta palabra, considerar, logizomai, pertenecía al ámbito de las matemáticas y la contabilidad, el comercio. Su significado primario es calcular, computar. Es el acto que hacía un contador cuando sentaba en los libros contables. Es la misma raíz teológica que Pablo utiliza en Romanos capítulo 4 para explicar cómo se nos imputa la perfecta justicia de Cristo en nuestra cuenta. Se nos dice en Romanos 4:3 que creyó Abraham a Dios y le fue contado. Es la misma palabra. Explica la justificación por fe. En el versículo 4 dice: al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si vos trabajás, el contador de la empresa calcula tus horas y asienta en los libros contables que te debe dinero. Esa es la idea. La justificación por la fe no es una opinión sentimental, de aprecio, de valor, sino que es un cambio de consideración legal que Dios tiene
de nosotros. Antes éramos deudores, merecíamos la pena de muerte y ahora somos justificados. Está en nuestra cuenta la perfecta justicia de Cristo. Dios nos declara justo por la fe en Jesucristo y asienta en nuestros registros contables que ahora nos pertenece la justicia de Cristo. Bueno, explico esto de la justificación porque es algo que ya es más conocido para nosotros, para que entendamos que no es una consideración sentimental, que debían cambiar la forma de pensar que ellos tenían de los líderes, en lugar de filósofos y sofistas, estrellas, debían considerarlos ministros de Jesucristo, siervos de Jesucristo. Dios nos ordena que hagamos un cambio drástico en nuestra mente en cuanto a cómo consideramos a los siervos de Dios. Un cambio de opinión. Bueno, como mencionamos, los corintios consideraban a los líderes como filósofos. Recuerdan que Pablo les tiene que aclarar que él no fue a predicarles a ellos con sabiduría de palabras. Ellos esperaban eso, sabiduría de palabras. Bueno, Pablo les dice, yo no fui con sabiduría de palabras. En capítulo 2 dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Eso es lo que ellos esperaban, eso es lo que ellos evaluaban. En su registro mental, los líderes los tenían del lado de los sofistas, de los filósofos. Y Pablo les dice, bueno, tienen que quitar ese registro mental y ponerlo en lugar de un siervo, de un ministro, y vamos a ver qué significa eso. Literalmente significa como un oficial subalterno, alguien subordinado, esa es la idea. Vamos a ver por medio de esta palabra servidores de Cristo que los líderes en una iglesia actúan como oficiales judiciales encargados de ejecutar únicamente las órdenes del juez. ¿Y quién es ese juez? Jesucristo mismo. Los líderes actúan como oficiales judiciales encargados de ejecutar únicamente las órdenes del juez. Téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Qué significa esta palabra servidores? Yo esperaba, antes de empezar a estudiar e investigar, que en el original era la palabra doulos, que se traduce esclavo, o diácono, que es el que sirve las mesas, que es la palabra que esperaríamos encontrar aquí. Pero no, Pablo utiliza otra palabra, una palabra griega que es huperetes. Históricamente se popularizó la idea de que esta palabra se refiere a los esclavos que están en un barco remando y que están en la fila inferior. Los remeros que remaban las galeras de guerra desde abajo del todo. Esa es la idea que se popularizó históricamente. Imagine qué poderosa esta imagen, pensar que Pablo se consideraba y quería que otros lo consideren como el remero, el esclavo que remaba de más bajo rango, que no miraba nada, que no podía ver nada ni siquiera en el mar, que solamente recibía sufrimiento de alguna manera, que no tenía ninguna expectativa de recompensa, y lo colocaba a Pablo y a los líderes en una posición de humildad extrema, y este punto de vista es muy seductor para pensar en cuanto al apóstol Pablo. Yo no creo que, y no soy el único que no cree que ese sea el significado de la palabra, sí fue así como yo lo escuché y lo oí muchas veces, ¿no? Que Pablo se consideraba el juperetes, el remero, el esclavo que remaba abajo del todo, de más bajo rango, ahí como un guerrero Pablo, abajo remando, me lo imaginaba. Y era muy lindo pensarlo así, pero no creo, hermano, que eso sea lo que se está refiriendo Pablo. En primer lugar, deberíamos repasar un poco, para entender esto, la historia naval griega y moderna. Hay que hacer algunas aclaraciones. El remero de más abajo era el remero que remaba en un barco que se llamaba trireme. Tenían 3 filas de remos, estaban la de arriba del todo, la del medio y la de más abajo. Eran en total 170 remeros divididos en 3 niveles y remaban coordinadamente, ¿no? Bueno, el tema es que en la historia griega estos barcos no eran operados por esclavos, eran hombres libres los que remaban en estas galeras de guerra.
Y esto usted lo puede comprobar en cualquier libro de historia que explique sobre este tema. No eran esclavos, eran remeros profesionales. Imagínense tener 170 hombres que debían recibir órdenes y debían ejecutarlas de forma coordinada. 170. Era imposible. Debían ser personas preparadas. Y para poder lograr esto, entrenaban constantemente. Eran profesionales. Y las tácticas que usaban estas galeras no era la batalla hombre a hombre, sino que era remar contra toda velocidad para golpear los barcos enemigos y hundirlos. Imagínese por un momento, ¿no? Poner 170 esclavos con un palo grande en la mano para que los dirija una tripulación de entre 20 y 30 oficiales y se les rebelaban, ¿no? No había manera, no era muy práctico y la historia estaba bastante documentada de que esto no era así. Los remeros eran ciudadanos de las clases más bajas, jornaleros o mercenarios extranjeros que los contrataban, que eran mercenarios profesionales del remo. La idea de una galera llena de esclavos, encadenados, azotados y remando es algo que pertenece a la Edad Media y a la Edad Moderna, entre el siglo XV y el siglo XVIII. Pablo jamás podría haberse referido a eso porque es un anacronismo. Entonces, ¿cómo viene este origen del remero de más abajo? Esta interpretación de remero se popularizó, se hizo popular en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Si usted ve un comentario anterior a esa fecha, por ejemplo, el comentario de Calvino, no menciona nada de los remeros de más abajo, sino que define correctamente esta palabra, Juan Calvino, como un siervo contratado para hacer el trabajo de otro. Un siervo, ese es el significado primario de esta palabra, un siervo contratado para hacer el trabajo de otro. Interpretando que lo que se subraya es la subordinación a Cristo, la obediencia a Cristo. ¿Y de dónde surge el error de interpretar que es el remero de más abajo? Yo explico esto porque era lo que yo había escuchado muchas veces y asumo que muchos de ustedes han escuchado esta interpretación, ¿no?, de Pablo como el remero ahí de más abajo. La palabra griega juperete es una palabra que está compuesta por la palabra jupo, que significa abajo, y eretes, que significa remero. Entonces, cuando unimos los dos conceptos de la etimología de esta palabra, ¿qué tenemos? El remero de abajo. Es verdad que la etimología de una palabra nos puede ayudar a comprender el significado de una palabra, pero nunca podemos definir de manera concluyente una palabra por su raíz etimológica, ya que lo que no contempla es el significado que se le da a la palabra en el uso cotidiano. Por ejemplo, la palabra recordar viene del latín, que significa re, que es volver, y cordar, que es el corazón. La idea es volver a pasar por el corazón. Y nosotros no pasamos las ideas por el corazón pasa la sangre, vuelve a pasar. Nosotros ya la pasamos por el cerebro, porque es algo que comprendimos luego del siglo XVI, del siglo XVII, por medio de la ciencia, pero en aquel entonces, influenciado por los filósofos, decían que los pensamientos salían del corazón, entonces recordar, ¿me entiende? Entonces, imagínense, ¿no? Uno ve la etimología y dice, ¿qué es lo que hay que pasar por el corazón? No hay que pasar nada por el corazón, la sangre pasa. No pasan las ideas por el corazón, las ideas pasan por el cerebro. Yo los explico de otra forma para que los chicos me entiendan. Nosotros usamos, chicos, las palabras grosso, ¿no? Esa la sabemos todo más fácil. Entonces, bueno, uno vieron el partido seguramente y uno puede decir, qué grosso Messi. ¿Ahí está? Y escribimos esta expresión, ¿no?, que Messi era muy grosso. Y alguien toma este escrito nuestro y lo lee 2000 años después. Investigando la raíz etimológica de la palabra grosso, descubre que esta palabra viene del italiano y que significa grueso, grande, gordo. Por eso la frase italiana conocida, el pezzo gordo, el pez gordo, un pez gordo. Y entonces esta persona llega a la conclusión de que Messi era gordo. ¿Entienden? Bueno, eso sería una falacia de raíz, como para ilustrarlo, definir una palabra por el significado de su etimología. Y no, la realidad es que no,
Cuando decimos que alguien es grosso, no necesariamente estamos diciendo que sea gordo, sino que es importante, que es un crack, que hace las cosas muy bien. Bueno, esto se llama falacia de raíz, y que es definir una palabra por el significado de su raíz etimológica. El teólogo D.A. Carson, en su libro Falacias exegéticas, justamente utiliza esta palabra huperetes, el remero más abajo, para explicar la falacia de interpretar una palabra por su raíz. Y curiosamente en ningún escrito de Homero se encuentra esa palabra huperetes para hablar de remero de más abajo, y no se encuentra en todo el Nuevo Testamento. El diccionario teológico del Nuevo Testamento, Kittel, el cual es considerado uno de los más importantes e influyentes, dice lo siguiente: tradicionalmente este grupo se ha ligado con heretes y se ha explicado como el remero inferior, pero históricamente no existen dos niveles de remeros. Si bien los remeros tienen un superior, no es el remar lo que lo hace alguien que sea un huperete, sino el actuar bajo la dirección de otros. ¿Cuál es el uso que se le da a esta palabra? Porque esta palabra aparece 20 veces en todo el Nuevo Testamento. Y el uso más regular que encontramos en las Escrituras es para describir a los que ejecutaban las sentencias judiciales. La mayoría de las veces en el Nuevo Testamento, de las 20 veces que aparece, 14 veces se traduce el alguacil. El alguacil es alguien que cumple las órdenes del juez. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, antes que te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Alguacil es la misma palabra. Cuando Pablo relata su conversión en Hechos 26, 16, Jesús usa esta palabra para aplicarla al apóstol Pablo. Dice: para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, huperetes, alguacil, siervo, y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Esto coloca a Pablo bajo la autoridad del juez, de Jesucristo, para llevar a cabo su voluntad. El alguacil no evaluaba: ¿qué hago? ¿Ejecuto el juicio del juez o no lo ejecuto? ¿Qué pensará la persona a la que voy a ejecutar el juicio de lo que voy a hacer? ¿Qué te parece? ¿Querés que te ejecute o no te ejecute? No le importaba al alguacil. El alguacil rinde cuentas ante el juez, no ante las personas a las que sirve. Y solamente busca agradar al juez porque es un subordinado. Lo único que tiene que hacer es caso, es cumplir órdenes, no andar pensando y evaluando. Y por otro lado, todo el contexto de este versículo está empapado de un lenguaje legal y de un tribunal. El versículo 3, yo muy poco tengo de ser juzgado. El versículo 4, el que me juzga es el Señor. El versículo 5, no juzguéis nada antes de tiempo. Si armamos el cuadro completo, encaja esta interpretación correctamente. Vemos a Jesucristo como nuestro juez mismo y nosotros como sus subalternos, como los alguaciles, como los subordinados, como los que cumplimos no nuestra voluntad, sino la voluntad del juez, quien manda y ordena. ¿Y por qué dice que son servidores de Cristo en lugar de Dios? Bueno, las Escrituras enseñan que el poder judicial fue delegado por el Padre al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 5 dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aunque los líderes están al servicio de los creyentes, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, son nuestros los líderes, bueno, no están subordinados a los creyentes, sino que están subordinados a Jesucristo, quien es el juez supremo. Esto significa que los líderes no deben cumplir nuestras demandas, nuestras expectativas, lo que a nosotros nos parece, sino finalmente debemos cumplir lo que demanda el Señor Jesucristo. Y la siguiente expresión refuerza esta idea de que los líderes están subordinados a Cristo, porque nos enseña que los líderes operan como custodios de un patrimonio sagrado que no les pertenece. Dice, y administradores de los misterios de Dios.
Un administrador es la palabra griega oikónomos, describe primariamente a alguien que administraba una casa. Generalmente los que administraban la propiedad de las personas que tenían mucho dinero no lo administraban ellos mismos, sino que ponían administradores oikónomos especializados. Generalmente eran esclavos libertos. Un esclavo liberto era un esclavo a quien su amo le había concedido, le había otorgado la libertad o que la había pagado con dinero por medio de sus ahorros. Es interesante, ¿no? Porque imagínese que para poner a alguien que administre tus bienes tiene que ser alguien de mucha confianza. Y los esclavos libertos eran de mucha confianza porque sus jefes tenían el poder legal para que con solo su testimonio dejaran de ser libertos y vuelvan a ser esclavos. Entonces se ponían a estos esclavos libertos para que administraran los bienes y bueno, debían hacerlo bien porque si no les revocaban la libertad y se acababa su libertad. Los oikónomos cuidaban y administraban algo que no les pertenecía, no eran los dueños. Tenían poder para tomar decisión, pero solamente bajo las órdenes de su amo, de su señor, de su jefe en este caso. Los líderes de una iglesia cuidan, protegen y promueven los misterios de Dios, se nos dice aquí. La palabra misterio en nuestro idioma es algo enigmático, algo secreto, algo oculto, algo indescifrable, pero en el Nuevo Testamento es algo diferente. Un misterio es algo que nosotros jamás podríamos conocer si no fuera porque Dios lo ha revelado. Los misterios son las cosas que Dios nos ha revelado a nosotros, que jamás las podríamos haber conocido de no ser por su intervención en la revelación de la palabra de Dios. El Evangelio, la Trinidad, la salvación por gracia, por medio de la fe, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo subraya esto en 1 Corintios 2:7 cuando dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los líderes no somos creadores de verdad, generadores de contenido, no tenemos ideas originales, no vamos a decir nada nuevo. Quizás algo puede parecerle nuevo porque es la primera vez que usted lo escucha, pero repetimos ideas que no son nuestras, sino que vienen, no debemos repetirlo. Que haya personas que lo hagan está mal, alguien totalmente desaprobado por Dios. No debemos hacerlo, solamente repetir lo que Dios dice. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Somos servidores de Cristo y administradores de Dios. Ambas expresiones transmiten una misma idea, que los líderes están subordinados de forma absoluta a Dios. Deben cumplir la voluntad de Dios, deben administrar la verdad de Dios. El segundo fundamento divino que debemos considerar en los líderes es que los líderes deben ser hallados fieles. Versículo 2 dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El único y supremo estándar que rige la evaluación de los servidores de Dios descansa en la comprobación objetiva de su lealtad al dueño, a Dios, al dueño de la iglesia. Nuevamente se resalta acá la idea de los oikónomos, los que administraban una casa, y la fidelidad la vemos como una exigencia legal, pero es una exigencia inherente. Usted no hace falta ni aclararlo, ¿no? Que deben ser fiel. Pablo lo aclara, pero todos lo entendemos, es lo lógico, es lo esperable. Es lo que se espera de alguien que administra, ¿no? Usted no va a poner a administrar sus cosas a alguien que es un chanta, que es un ladrón, que es un estafador, un engañador. Si va a ser un administrador, tiene que ser fiel, es una demanda. La palabra se requiere significa buscar. La nueva versión internacional la traduce se les exige. Es una búsqueda insistente, una demanda rigurosa, un requisito obligatorio. Pablo de esta manera establece la prioridad que se examina.
Bueno, nosotros nos cuesta entender esto. A mí me ha llevado mucho tiempo entender que lo que Dios demanda es fidelidad. Lo importante es la fidelidad. Porque solemos exaltar por nuestra cultura, por nuestras expectativas, otras cosas, ¿no? Es tan común oír luego de un sermón, qué bien que habló. Está bien que hable, que los que lideran y los que enseñan hablen bien, pero uno puede hablar muy bien y decir muchas tonterías bien dichas. Puede decir un montón de imprecisiones, puede decir un montón de errores, y a veces están tan bien presentados que nos los tragamos como si fueran verdaderos, y nuestro rigor debería ser si fue fiel o no fue fiel, si lo que dijo fue bíblico o no fue bíblico, si es fiel a Dios en su carácter o si no lo es. Imagínese, ¿no?, para el dueño de una casa que buscaba un administrador y le dice, no, pero este no sabe lo bien que habla. Lo que pensaría, lo primero que uno pensaría es un chanta, si habla tan bien. No lo voy a poder administrar, no necesito a alguien que hable bien para administrar. Necesito a alguien fiel, alguien honesto, alguien responsable que cumpla mis órdenes de forma estricta. Y eso es exactamente lo que Dios demanda de los líderes. Eso es lo que Dios demanda de los que queremos servir a Dios, ser fieles. A Él es lo que Dios resalta en Números 12 de Moisés. Era un hombre fiel. Un administrador que hace mal su trabajo, que cambia las reglas de la casa, que malgasta los bienes, era considerado legalmente, una vez que era denunciado, era considerado un criminal. Dios demanda fidelidad. Debemos buscar y exaltar y procurar la fidelidad. Debemos procurar ser fieles. Y Dios demanda que esta fidelidad sea hallada en la práctica. Debe ser hallado. Y la palabra hallado significa hallado. Pero uno a veces se encuentra cosas por accidente, no sé si les pasa, ¿no? La otra vuelta se me perdió una llave de la casa, la llave del fondo, así que no vaya a mi casa mientras que yo no estoy por el fondo. Se me perdió, no la encontramos por ningún lado y yo la busqué por todo lado y dije, bueno, ya está, ya me cansé de buscarla. Ya arruiné toda la casa buscando la llave. Y vamos a esperar a encontrarla, a que sea hallada, pero la vamos a hallar en algún momento medio por accidente, ¿vio cómo es? Vas a buscar otra cosa, acá está la llave. Eso es lo que estoy esperando que suceda. Todavía no pasó, así que voy a hacer otra llave. Pero bueno, la fidelidad que se halla acá no es un accidente, sino que es el resultado de una investigación diligente, de un examen diligente. Es la misma palabra que utilizó Poncio Pilato cuando examina a Jesús legalmente y dice, yo no hallo ningún delito en este hombre. Esto confronta directamente con las evaluaciones superficiales de los corintios. Los corintios evaluaban lo que estaba en la superficie, y eso es lo que evaluamos nosotros, todos los seres humanos, ¿no? Les evaluamos lo que vemos. Eso es lo que evaluamos en 1 Timoteo capítulo 3. Evaluamos lo que está en la superficie, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierne. Eso es lo que nosotros podemos ver, ¿no? Lo externo. Y el corazón y las motivaciones, ¿eso quién lo ve? Dios. No podemos evaluar ahí. Por eso tenemos que entender que en este pasaje Pablo lo que hace es trasladarnos a nosotros a ser testigos de la auditoría que Dios hace como el dueño de la casa. Ser hallado fiel implica que el líder es fiel a Dios, que el líder no determina su propia evaluación, ni que nosotros podemos evaluar esas cosas, sino que Dios examina minuciosamente cómo manejó su iglesia, cómo se alimentó a su grey, cómo se protegió la pureza de su doctrina, porque todas estas cosas pertenecen a Dios, no a nosotros. Y es una evaluación estrictamente individual y elimina todo criterio de comparación. Pablo delimita el alcance al decir que cada uno, individualmente. Y esto destruye de raíz esas dinámicas que nosotros hacemos de competencia.
O que somos muy tentados a pensar qué líder es mejor, ¿no? De estos tres, ¿cuál me gusta más? Bueno, Dios no nos compara, Dios no busca ver cuál era el mejor, Dios busca cuál es fiel individualmente. Él es el estándar, Él no hace esas evaluaciones tontas y ridículas que hacemos nosotros, que fragmentan a la iglesia en bandos y en preferencias entre nosotros. Dios no evalúa de forma grupal, Dios no va a evaluar a la iglesia de lobos colectivamente o al cuerpo de ancianos colectivamente, sino a cada uno. Dios no nos califica en base a promedios competitivos. Si pudiésemos establecer esa clase de promedio, bueno, Dios no le interesa. Dios va a examinar a cada uno de nosotros, los líderes y a los creyentes también, en el tribunal de Cristo si somos fieles. Y esto nos coloca a cada creyente en un estado de absoluta responsabilidad. Somos responsables de ser fieles ante Dios. Y si el único requisito que Dios exige de sus administradores es que sean hallados fieles, la pregunta es, ¿quién tiene el derecho, quién tiene la autoridad legítima para evaluar la fidelidad? Y eso nos lleva al tercer fundamento. Los líderes responden únicamente al tribunal divino. Versículo 3 dice Pablo, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que, y el imperativo es este, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto no anula la evaluación constante que una iglesia hace de las personas que están en una posición de liderazgo en base a 1 Timoteo 3 y Tito 1, como mencionamos anteriormente, sino que lo que pone son las cosas en sus lugares, de que hay cosas que nosotros no vemos, no sabemos, y la única evaluación que puede establecer un veredicto final sobre el éxito y la pureza de un ministro, de un siervo, no pertenece a la opinión pública, no pertenece a la autoevaluación, sino a la corte de Jesucristo en su venida. La evaluación humana es incompetente e imparcial. Pablo dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Esto nos puede sonar, en cierto sentido, de una forma engreída, ¿no? Arrogante, usando este versículo para ponerse uno encima de los demás, pero eso no es el sentido que le está dando Pablo. Pablo está enseñando una realidad, que es que los juicios humanos no pueden hacer una evaluación final y justa. No podemos, porque no vemos el corazón, no vemos todo. Piense, ¿no? Jesucristo fue condenado por los juicios humanos. Si vemos hoy en día, la historia lamentablemente de la iglesia nos muestra que hay muchos casos de pastores y líderes que a los ojos de su iglesia calificaban, y de pronto se descubre algo que nadie sabía y son quitados, ¿no?, por la iglesia. Pero si eso no se descubre, piensan de que porque la iglesia lo apoyó durante no sé cuántos años, hasta el día de su muerte, va a ser hallado fiel ante el tribunal divino. No cuenta para nada. El juicio de esa iglesia cuenta como nada ante Dios. Alguien que sirve a Dios no debe estar ahí tan preocupado por la aprobación de otros, ¿no? Por agradar a los demás, ni siquiera por agradarse a sí mismo. Alguien que está preocupado por la opinión de otros, lo mejor que puede hacer es no estar en el liderazgo, no ocupar ninguna posición de liderazgo. Sería insoportable y se desviaría de la verdad sin lugar a dudas. Pablo en Corinto, interesante porque Pablo era simultáneamente menospreciado y exaltado, ¿no? Era menospreciado porque no todos eran de Pablo y era exaltado por un grupito.
y de una forma carnal, ¿no? Los que decían yo soy de Pablo. Bueno, los aplausos humanos no garantizan fidelidad, así como las críticas no demuestran infidelidad. Si bien las Escrituras nos ordenan como iglesia que evaluemos, y si un líder no cumple algún requisito de la palabra de Dios, debe ser quitado, ¿no? de una posición de liderazgo. También se debe disciplinar el pecado impenitente, como enseña Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19 al 21. Cuando dice reprende delante de todos, ¿para qué? Bueno, está hablando de los ancianos, ¿no? Que persisten en pecar. Bueno, dado que lo que está explicando Pablo es que un ministro es un ministro que pertenece a la corte celestial, el juicio humano carece de competencia. Vieron que los jueces, los juzgados establecen un área de jurisdicción. Ayúdenme los abogados si me equivoco en algo de esto, pero a veces hay lugares donde no tienen competencia, no están dentro de dicen, no están, todos vimos películas, ¿no? No está dentro de mi jurisdicción esto. Se lo manda, lo tiene que evaluar otro. Es así, ¿no, Fede? Corregime. Bueno, hay lugares donde no hay jurisdicción. Bueno, en este sentido los seres humanos no tenemos jurisdicción en el cielo. No podemos evaluar, hay cosas que no las podemos evaluar, somos incompetentes, no nos corresponde. La autoevaluación tampoco corresponde. La autoevaluación en sí misma es algo totalmente distorsionado y falible. Pablo dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque en nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pablo no está siendo orgulloso para nada, ¿no? Todo lo contrario, está menospreciando el juicio que él mismo hace de sí. Ni siquiera nosotros tenemos autoridad para determinar un veredicto final con respecto a nosotros. Pablo sí que se evaluaba. Pablo dice que procuraba siempre tener una limpia conciencia sin ofensa delante de Dios y de los hombres. Se aseguraba de no haber corrido en vano, pero su juicio no era final ni lo justificaba delante de Dios. Pablo reconoce que tiene una conciencia que no le acusa, una conciencia tranquila, pero eso no equivale a una inocencia absoluta ante Dios. Por naturaleza, todos tendemos a la autojustificación. Esto lo vemos más sobre todo, todos lo tenemos. Todos tenemos una forma de justificar por qué hacemos lo que hacemos, de una forma pecaminosa, y lo vemos muy patente en alguien muy necio o en los niños que tienen la necesidad ligada al corazón, cuando lo peor que podemos hacer es caer en la trampa de preguntarle por qué hiciste esto. Porque tienen un montón de razones de por qué hicieron lo que hicieron. Parece que no importa mucho, no importa por qué lo hizo. Ya, démosle y ya. Que reciba el castigo. Porque claro, siempre tenemos esa tendencia a justificarnos, ¿no? Imagínense, ¿no? Las evaluaciones propias son tan peligrosas que hasta podemos tener expresiones externas de humillación para que otros digan qué humilde. Y alimentar nuestro orgullo. No podemos confiar en nosotros mismos. Sí debemos procurar tener una conciencia que no nos acuse y ya. Y hasta ahí llegamos en nuestra evaluación. Pero ningún ministro puede actuar como juez de sí mismo y parte, ¿no? De su propia causa. No tenemos esa autoridad y es una bendición esto, porque de alguna forma nos libra de autodefendernos o defendernos a nosotros mismos, nos enfoca en solamente buscar una limpia conciencia delante de Dios y confiar en el juicio divino, confiar en que Dios sabe todas las cosas y que Él juzgará correctamente, porque el veredicto definitivo es de Cristo. Dice que el que juzga es el Señor. Esto es un consuelo, ¿no? Cuando usted sabe que es inocente, que no hizo nada malo, que tiene limpia conciencia delante de Dios, y uno dice, bueno, me están acusando de esto, es falso, pero el que me juzga es el Señor. Dios sabe todo y es un juez justo. Y esto nos da una perspectiva correcta porque nos coloca a todos a buscar
de forma activa la aprobación de Dios mismo. Al fin y al cabo, es la única opinión que cuenta. ¿Qué importa lo que piensen otros? Si Dios no lo aprueba, ¿qué importa, no? Esto nos hace menos vulnerables a la crítica, a la desaprobación, cuando estamos haciendo lo que Dios quiere. Y hay un mandato acá, ¿no? Dice así que no juzguéis. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es una referencia al tribunal de Cristo. Esto nos subraya que la auditoría final ocurrirá en los tiempos de Dios. Y Dios revelará ante sí mismo los motivos del corazón. Debemos abstenernos de emitir juicios sobre lo que no podemos evaluar porque lo ignoramos o porque nos está oculto. No podemos evaluar lo que no sabemos. No podemos decir, yo sospecho que no sospeche nada. Después se va a equivocar, seguramente. Yo percibo, yo intuyo. Si no sabemos, mejor no me quedo piola y confío en el Señor. Esto anula los juicios prematuros sobre realidades que escapan a nuestro conocimiento. No podemos juzgar lo que no sabemos y eso es precisamente lo que va a juzgar el Señor. Aclarará lo oculto de las tinieblas. Va a sacar a la luz ante sí los hechos, las acciones, las realidades que los hombres no pueden ver en el presente. Dios lo ve y Dios lo va a juzgar. Dice que manifestará las intenciones de los corazones. Este juicio desde cada uno es individual. Es entre Dios y nosotros, no es que estamos todos nosotros como el banco de los, ¿cómo se dice? El jurado, ahí está, no es que nosotros vamos a estar como jurado ahí para ver todo y entregar un... No, ni vamos a estar ahí, cada uno individualmente. Nosotros estamos en el banquillo de los que tenemos que rendir cuenta ante Dios, buscando su aprobación. Nosotros vemos lo externo. ¿Vieron cuando Samuel fue a buscar a los hijos, a los hermanos de David, cuando fue a buscar al rey David? Y claro, vio a los hermanos que tenían toda la facha, todo el físico, eran un animal. Y cuando vio al mayor dijo, es este. Y Dios dice, no mires su apariencia, no mires su hermosura. El hombre mira lo que está delante de sí, pero Jehová mira el corazón. Su juicio llega a donde nosotros nos es imposible llegar. Dios sabe si lo que hacemos es por orgullo, por buscar exaltación o si es por amor a Dios. Y en su tribunal, el tribunal de Cristo, Él le evaluará si hay recompensa o pérdida de recompensa. Cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Y esa es la aprobación que interesa. La aprobación no se entregará por el aplauso de los hombres, sino por Dios mismo, a quien demostró ser fiel en lo oculto. Y esto es algo muy motivador para vivir vidas piadosas, puras, agradando a Dios, en donde no nos ve nadie, donde nadie sabe nada de lo que pasa cuando estamos solos, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, sabiendo de que Dios recompensará la fidelidad. Repasamos los fundamentos divinos para considerar a los líderes de la iglesia. Los líderes deben estar subordinados a Cristo, los líderes deben ser hallados fieles, los líderes responden ante el tribunal divino. Estos fundamentos son un correctivo para el exitismo y para los gustos personales, para esa forma que nosotros tenemos humana, carnal, de evaluar qué es el éxito y qué no lo sabemos. Porque el éxito es recibir la alabanza de parte de Dios. ¿De qué sirve, no? Ser reconocidos. ¿De qué sirve ser reconocidos en este mundo
¿Cuánto vamos a estar en este mundo, hermano? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 años. Una eternidad vamos a estar en el cielo. ¿De qué me sirve recibir la gloria de los hombres acá? ¿Con qué vara estamos midiendo a las personas? Esto nos alienta a abandonar nuestros parámetros de nuestra cultura, de nuestros gustos personales y someternos a la Escritura, de evaluar la doctrina visible, de evaluar la conducta eterna, pero tenemos una restricción, no podemos evaluar lo que no sabemos, lo que ignoramos, y tampoco eso queda a la deriva. No, Dios se va a encargar de eso, hermano. Tranquilo, usted se puede quedar súper tranquilo de que Dios va a actuar. Dios no se queda de brazos cruzados. Dios no necesita que usted saque a la luz las motivaciones del corazón porque a ver si Dios no puede hacerlo. Tranquilo, hermano. Dios lo va a hacer. Dios puede hacerlo y lo va a hacer si lo considera necesario en esta vida o en la que está por venir. Pero también esto es un descanso para el alma. Es un refrigerio también. Porque nos enseña a descansar en el veredicto divino y no estar tan preocupados por agradar a los demás. No estoy diciendo que no debemos ser agradables, hermano. Ya no venga el domingo que viene sin saludar a nadie, a las patadas. No. El tema es que eso a Dios no le agrada. Y usted está buscando agradar a Dios. Entonces, cuando usted trata con amor a los demás, no es porque los demás le cae bien, es porque usted quiere agradar a Dios. Cuando usted procura ser fiel a su esposa, no es porque, con todo lo que hace por mí, no, es porque usted quiere agradar a Dios. Entonces no va a depender del desempeño que tenga su esposa. Tener esta perspectiva coloca todas las cosas en su lugar, a que si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, hacerla para la gloria de Dios, buscando la aprobación de Dios. Nos quita esta presión de complacer a todo el mundo y de pensar de que la paz en una iglesia se consigue por medio de la aprobación o de los aplausos y de que todos estemos contentos, o de prestarle demasiada atención a la crítica o a la propia conciencia, ¿no? De ser introspectivamente morbosos, ahí de estar examinando ahí cada cosita como si nosotros pudiéramos tener un examen final de nosotros mismos. Pero no solamente nos consuela, sino que también nos da un peso. Ser evaluado por Dios, ay. Es tremendo de solo pensar esto, estar bajo la lupa de Cristo, de que van a ser evaluadas las motivaciones de por qué hacemos lo que hacemos. Bueno, eso nos hace temblar y nos hace, sí, examinarnos, buscando tener una conciencia limpia delante de Dios, pero no nos justifica. Podemos equivocarnos, ¿no? en la evaluación que hacemos, pero esto nos debe motivar sin lugar a dudas a ser fieles a Dios donde nadie nos ve. La meta no es recibir aplausos de este mundo, sino procurar la aprobación de Dios, que el Señor nos dé la lucidez mental para pensar correctamente. Imagínense cómo esto promovía la unidad en la iglesia en Corinto, porque ellos estaban devaluando lo que les parecía como si ellos fueran, ¿no? los que podían tomar una determinación final sobre Pedro, Pablo y Apolos. Y Pablo lo que busca es como poner un freno de mano a esto. Confíen en el Señor, que el Señor va a hacer su veredicto finalmente. Y de alguna forma esto nos quita el orgullo y nos somete humildemente ante Dios, confiando en Él, que Dios sabe. Dios conoce todo. Hay cosas que yo no sé, Dios las sabe y Dios va a actuar. Y lo que sabemos, sí, eso sí podemos evaluar, eso podemos juzgar, eso podemos llamar a alguien a que se arrepienta, pero lo que no sabemos, bueno, nos quedamos contentos y calladitos. Que el Señor nos dé sabiduría para promover la unidad en medio nuestro. Oremos. Nuestro Dios y Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por 1 Corintios, por todo el tiempo que dedicas a desactivar, Señor,
las divisiones, las facciones en una iglesia, Señor, que esto nos motive a buscar la unidad en medio nuestro. Señor, unidad basada en lo que enseñas tú en tu palabra, que aprendamos a confiar en tu evaluación, en tu juicio, Señor, y que busquemos cada uno de nosotros, como tus hijos, Señor, recibir un día la alabanza de parte de ti y serte agradable, Padre. Señor, danos por medio de tu palabra esta perspectiva correcta, que la tengamos presente en nuestra mente y, Señor, que podamos descansar en ti, Señor, que tú eres soberano, que tú lo sabes todo, Padre. Qué descanso que es para nuestras almas, Señor, y qué responsabilidad que nos pone cada uno ante ti, Señor. Queremos honrarte solo a ti, Padre. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.